Hola, buenas tardes a los que estén presentes. El día de hoy tengo aquí un invitado bastante especial, que es un suscriptor de este canal, que lleva aquí algún tiempo, y que es de Costa Rica, y que está aquí para hablarnos un poco de cómo es la situación en Costa Rica, que nos cuenta un poco cómo llegó a las ideas que tiene actualmente una tendencia más libertaria, y en general para que nos cuente un poco cómo es la situación centroamericana, costarricense, porque por lo menos en mi caso, no sé ustedes que están mirando esto, yo no conozco mucho Costa Rica y sería muy bueno que este invitado que ahora voy a dejar para que se introduzca nos hable un poco de la situación de su país. Ok, hola, muy buenas. Mi nombre es Julio. Acá decir paralelo, yo soy de Costa Rica. Bueno, Costa Rica es un país muy poco conocido y me gustó la idea, digamos, de hacer esta entrevista con Paralelo para darles un poco de información cómo está actualmente Costa Rica, para que vean cómo está la situación, ¿sí? Y podemos hablar y discutir un poco, digamos, con lo que viene siendo las políticas de este país. Bueno, Costa Rica en general ha sido un país que no ha llamado mucho la atención. Pienso que también por su tamaño es un país demasiado pequeño en comparación a otros países latinoamericanos y no ha tenido tanto, digamos, no ha traído tanto la atención a otras naciones en lo que viene siendo políticas y economía. Entonces, por ahí podemos ir empezando. Mira, perfecto, es una buena introducción, pero ¿por qué no nos cuenta un poco de contextualización en realidad de la situación de Costa Rica? Yo personalmente no estoy muy consciente de su presidente, si es de izquierda o de derecha, cuál es su partido Ujú. político, qué partidos son de izquierda o de derecha, ¿existe realmente una izquierda y una derecha? ¿Son todos menos socialdemócratas o hay más de izquierda o más de derecha? ¿Por qué no nos cuentas un poco la situación de Costa Rica y cómo se llegó a eso? Bueno, Costa Rica creo que tiene una ventaja en comparación a otros países porque Costa Rica nunca ha tenido un partido totalmente comunista ni socialista. Costa Rica siempre ha estado como entre socialdemocracia, o sea, siempre se ha mantenido en socialdemocracia. Obviamente, los inicios de Costa Rica eran muy parecidos a la mayoría de países en América, con ideas muy de lo que viene siendo liberales, pues, y también había conservadurismo. Pero eventualmente Costa Rica trascendió un poco más a lo que viene siendo la socialdemocracia y a las ideas del Estado benefactor, ¿verdad? Actualmente, digamos, tenemos el tope de partidos políticos que están que han sido los más votados, que vienen siendo, por ejemplo, uno de los partidos más que ha llamado más la atención en el país y que siempre ha sido votado y que tiene mayor cantidad de presidentes, es el Partido de Liberación Nacional. Aunque el nombre pareciera como algo de derecha, realmente no tiene nada de derecha, es un partido totalmente socialdemocrático, ¿verdad? Y ha sido como el que ha dado ese cambio al país, ¿verdad? Tenemos también el Partido Unidad Social Cristiana, que también, aunque sea un partido cristiano, no es conservador, es de socialdemocracia. Tenemos el partido también de Frente Amplio, que en otros países de Latinoamérica también lo tienen. Tenemos también el partido que es del presidente actual, que es Partido Acción Ciudadana, que este partido es de tendencia ya totalmente de izquierda, es un partido ya progresista, pues. Y tendríamos también partidos nuevos que se están generando y se están como separando de los mismos partidos grandes que han habido. Por ejemplo, uno que dio mucha relevancia en las elecciones anteriores era el Partido Restauración Nacional, que era un partido totalmente conservador, pero con influencias cristiano-evangélicas, ¿verdad? Tendríamos también otros partidos como el Partido de Integración Nacional, que el Partido de Integración Nacional también es un partido conservador, y tendríamos también otro partido que está relacionado al ambiente libertario, que es el partido bueno, el movimiento libertario. Entonces, esos son como los partidos que hay más partidos, también hay partidos comunistas, partidos liberales, pero en general no tienen digamos, ¿cómo se podría definir? Como no llaman tanto la atención al pueblo costarricense y esos son como los partidos que siempre han llamado o han sido los más votados a nivel nacional. Entonces, digamos, actualmente tenemos un partido de izquierdas con el presidente que es Carlos Alvarado. Entonces, ahí por ahí pueden tener la idea de cómo está la situación actual con este gobierno, ¿verdad? Como es de tendencia izquierda progresista, ya me imagino que ya tienen una idea cómo está. Pero no sé si tienes un poco conocimiento de la situación en distintos países, pero cuando hablas de la izquierda progresista, ¿es similar a algo como Podemos en España,
el Frente Amplio chileno, que básicamente el Estado se mete más en la economía, más impuestos, a veces incluso nacionalizaciones, control de armas y una moral bastante progresista que se impone. ¿Te refieres a ese estilo o otro tipo de progresismo? A ese mismo estilo. Bueno, en comparación al Frente Amplio, el Frente Amplio considero que es más izquierda que el Partido Acción Ciudadana, ¿verdad? El Partido Acción Ciudadana todavía sigue tomando ciertas cosas de la socialdemocracia y con respecto a las empresas privadas, pero más legisladas, más controles hacia ellas, ¿verdad? Sí, con respecto a todas esas políticas progresistas que se han visto, el gobierno actual desea como implementarlas, ¿verdad? Como hay en lo que viene siendo partes de Europa, también en Canadá, todo ese tipo de políticas, ¿verdad? De izquierda, de hablar de las minorías, de todos estos grupos que han sido oprimidos y todo este tipo digamos, de discursos que se tienen usualmente en este tipo de partidos, ¿verdad? Sí, Costa Rica ha limitado muchas cosas con respecto a la aportación de armas. Yo considero que si el presidente decidiera por él mismo, quitaría todas las armas a los costarricenses, porque por lo mismo, ellos se basan y se fundamentan mucho en las ideas progresistas de otros países. Con respecto a Podemos de España, no considero que sea muy parecido al gobierno actual de Costa Rica. Creo que Podemos es más una izquierda más socialista, más casi llegando a comunismo. Esta es progresista, de ahí se mantiene, pues. Como te digo, tiene sus discursos con respecto a los homosexuales, bueno, el colectivo LGTB, con respecto a los típicos comentarios que se dan de la igualdad de género, la ideología de género, lo que viene siendo la brecha salarial, lo que viene siendo también, aquí en Costa Rica hay unas legislaciones grandísimas con respecto a lo que viene siendo el cambio climático. De hecho, el gobierno actual de Costa Rica, el eslogan del gobierno es casi con respecto al cambio climático, ¿verdad? Entonces, sí, han aumentado mucho los impuestos en este país por todo ese montón de razones. Y además, el inicio de este gobierno, porque hace 4 años atrás también teníamos un gobierno del mismo partido, ¿verdad? Pero se dio muchos casos de corrupción en este mismo partido, pero digamos que considero que estaba a punto de costarricense por votar el Partido Restauración Nacional, que eran como los dos que estaban en el tope digamos, de las votaciones en ese periodo, que era el periodo 2018. En ese tiempo había como esa gran diferencia. Lo que pasa es que el costarricense es muy conservador, o sea, el costarricense promedio, la mayoría de costarricenses es muy conservador. Lo que pasa es que, digamos, en el Partido Restauración Nacional era un partido más enfocado a lo que viene siendo cristianos evangélicos, y Costa Rica es un país muy católico. Considero que es uno de los países más católicos que hay aquí en Latinoamérica. Entonces, creo que ahí hubo como una desviación de los costarricenses hacia ese partido, aunque sí hubo una gran aceptación, pero eventualmente como que se filtró una información de ese mismo partido hablando cosas negativas de la religión católica, y eso hizo que los costarricenses no decidieran por votar por el Partido Conservador de Restauración Nacional y se decidieran por volver a votar por el Partido Acción Ciudadana. Obviamente el presidente Carlos Alvarado dio sus discursos hablando de que él es católico, de que él desea que haya aquí más con cosas relacionadas con el catolicismo, todo ese tipo de discurso populista para tener más votantes, ¿verdad? Pero él tiene, digamos, otras intenciones que están muy relacionadas a lo que estamos viendo en otros países que ya la mayoría de nosotros conocemos, ¿verdad? Me parece bien interesante eso, que la religión todavía tenga ese enfoque tan primordial, porque por lo menos aquí en Chile ya no tiene realmente un enfoque tan fuerte. Para los evangélicos me he dado cuenta que sí es importante, pero no es como que sea tema político como puede ser en Costa Rica o puede pasar en Estados Unidos, decir, no, yo soy cristiano, yo soy católico, soy evangélico. Acá realmente no es tan relevante. Acá por lo menos lo que veo la discusión muchas veces más es sobre los derechos por la izquierda, otros dicen de los impuestos, la inmigración, como que esos son los temas relevantes, pero la religión aquí no es tanto, y por lo menos aquí en el último tiempo se ha desprestigiado mucho con los casos de abusos de sacerdotes. Entonces eso lo encuentro un poco sorprendente, y te quería hacer un par de preguntas con respecto a lo que dijiste,
Uno, me parece un poco extraño eso del cambio climático que mencionaste, porque me imagino que Costa Rica no contamina demasiado, porque Chile de las emisiones mundiales es el 0,6%, y me imagino que ustedes al ser un país más pequeño todavía deben emitir menos contaminación, lo que me parece un poco absurdo que hagan tantas restricciones cuando no afectan en casi nada. Y la otra pregunta es, como hay personas que votan por un partido solo por un tema religioso, me imagino que entonces este partido que tú mencionaste de evangélicos y de católicos es como los partidos conservadores más del siglo XIX, que tienen un enfoque más moral y económicamente me imagino que también son algo socialdemócratas y controladores. Ok, bueno, vayamos por punto, ¿verdad? Primero que nada, con respecto a lo del cambio climático, Costa Rica es uno de los países que más se ha cuidado del medio ambiente. O sea, todo costarricense tiene esa idea de pequeño que se les han metido de que hay que cuidar demasiado el ambiente. Costa Rica es un país que se podría definir como el paraíso para los ecologistas. Aquí es un país que más, creo que casi llegando al 60% del país es totalmente lo que viene siendo parte boscosa, o sea, la mayoría son bosques, ¿verdad? Costa Rica tiene ese es como el eslogan del país para atraer al turismo también, porque siento que, digamos, aquí en el país, la base digamos, de lo que viene siendo las empresas privadas, del comercio, de la economía, es el turismo. Entonces, si usted busca más información al respecto de Costa Rica, el principal brindador de trabajos y generador de ganancias en Costa Rica es el turismo. Entonces, para el costarricense y hasta para el gobierno, ellos consideran importante el cuidar el medio ambiente, el salir con estas ideas ecológicas, con respecto de ser ambientalistas, todo ese tipo de cosas. Por eso han hecho legislaciones bueno, ya se está prohibiendo lo que viene siendo el estiropón, se va a prohibir el plástico, para dar todo ese consenso de hay que cuidar el medio ambiente, hay que ayudar más al planeta, ¿verdad? Entonces Costa Rica tiene esa idea y siempre ha querido demostrar esa idea a los extranjeros, de que Costa Rica es un país muy verde, ¿verdad? Costa Rica tiene algo muy interesante porque es un país tan pequeño, pero tiene una biodiversidad tan gigantesca que en comparación a otros países lo supera a creces, ¿verdad? Entonces hay especies autóctonas que solo se pueden encontrar en un lugar específico de este país. Costa Rica también tiene muchas diferencias, digamos, hay lugares muy de clima seco, hay lugares de climas nubosos, hay mucha diferencia climatológica, entonces Costa Rica tiene esa vialidad también para lo que viene siendo el comercio agrícola. Se podría definir que Costa Rica es uno de los países que más se ha exportado lo que viene siendo la piña en países como viene siendo Alemania o la mayoría de Europa o partes de Estados Unidos. Entonces Costa Rica tiene muchas, digamos, cualidades con respecto a la producción y con respecto, digamos, al turismo, ¿verdad? Entonces, lo que hace el gobierno es como seguir con esas ideas ecologistas y con el cambio climático, que hay que sembrar más árboles, que hay que hacer más legislaciones, que hay que subir impuestos para protección. De hecho, actualmente están tratando de inculcar más a las personas que utilicen carros eléctricos. Lo que hacen es eliminar totalmente los impuestos a los carros eléctricos, o sea, la gente que utiliza carros eléctricos no paga impuestos. Entonces tienen toda esta idea ecologista pienso yo, para seguir atrayendo más turismo y digamos que de esa manera mantener la economía turística de este país. Ok, del segundo punto que me mencionaste fuera de la religión, ¿verdad? Sí, esta que me parece como un poco particular, que mencioné que acá la religión, o sea, tiene su relevancia, pero no al nivel que mencionaste, y que este partido, que ya se me da un poco el nombre, que era el de los evangélicos y los católicos, me da la impresión que es muy similar a como describían acá, por lo menos el Partido Conservador del siglo XIX, y me imagino que allá también, que es más un tema religioso y moral, y en materia económica me imagino que serán más controladores, socialdemócratas, medios estatistas también, o podría estar equivocado, no sé, cuéntame un poco cómo es la dinámica ahí. Bueno, el costarricense, como te mencioné antes, es conservador. O sea, la mayoría de costarricenses es conservador, pero tiene una idea muy socialdemócrata. El costarricense, aunque sea conservador, no es como el conservador que tú vas a encontrar, no sé, en Estados Unidos, como Donald Trump. Son conservadores que tienen unas ideas muy estatistas, todavía siguen pensando en el Estado benefactor.
¿qué pasa con el costarricense promedio? Y eso es lo que yo personalmente me quejo, que el costarricense está acostumbrado a que el gobierno les regale todo. Ellos creen que el gobierno les está regalando, pero obviamente no, ¿verdad? Los impuestos ahí están, ¿verdad? Entonces, lo que pasa con el costarricense es que le da mucha prioridad a la religión. Entonces, no importa realmente lo que el político que siempre viene, digamos, a meter sus ideas, no les interesa mucho la parte económica, sino más que todo que se mantenga esas ideas católicas, que se mantenga la idea de la familia. El costarricense está en contra de lo que viene siendo el aborto. Aquí es difícil de que se acepte el aborto porque el costarricense, la mayoría no, para nada, no va a aceptar el aborto, y el costarricense no está de acuerdo con la mayoría de cosas que son relacionadas a lo que viene siendo el neomarxismo, la ideología de género, todo ese tipo de cosas. El costarricense las rechaza totalmente. O sea, entonces, en esos aspectos yo considero que sí es de cierta manera positivo, digamos, para los conservadores, pero en la parte económica no. En la parte económica costarricense lo considero más de izquierda. Costarricense, como te digo, o sea, es muy estatista, y está muy difícil, digamos, para la sociedad actual costarricense cambiar esas ideas, ¿verdad? Porque ya están tan acostumbrados de que el gobierno les regale todo, y decirles, no, hay que bajar impuestos, hay que trabajar más duro individualmente y generar tus propias ganancias, ¿verdad? No depender de lo que el gobierno te da, ¿verdad? Está muy difícil, y el costarricense en ese sentido quiere mantenerse en esa burbuja que cree que el Estado lo está protegiendo y le está dando todo lo que necesita, ¿verdad? Entonces, sí, el costarricense le da mucha prioridad a la religión, y si por fuera, o sea, la mayoría, no sé si llegara a ser un Estado teocrático o algo así, pero sí, o sea, podría pasar porque el costarricense es muy religioso. Entonces, había una información que yo había encontrado que casi como el 60% de costarricenses es como católico, y el siguiente sigue siendo como angélicos, y solo como un 1% son ateos, deístas, agnósticos o hasta judíos y todo ese tipo de otras religiones, ¿verdad? Entonces, vemos que la mayoría de costarricenses, sí, la religión le da mucha importancia. Sí, con respecto a la parte económica, yo veo que el costarricense le tiene mucho miedo a lo que es lo privado. Está muy satanizado la palabra privatización. Se ha venido, digamos, el movimiento libertario ha sido muy atacado porque obviamente va a salir con temas de hay que privatizar la Caja de Seguro Social, que la Caja de Seguro Social es como la organización del gobierno, donde da seguros médicos, donde todo lo que es la parte de sanidad, ¿verdad? También, si por el Partido Libertario fuera, sería como privatizar también lo que viene siendo el ICE, que el ICE es el Instituto de Electricidad, digamos, de electrificación de este país. Entonces, por ahí va la cosa, digamos, que yo considero ideal llegar a una privatización de todo este tipo de empresas públicas que, como no se basan en la oferta y la demanda en el mercado, ellos hacen lo que les viene en gana. De por sí ellos no necesitan esforzarse porque los impuestos siempre van y vienen y no hay problema alguno. Entonces, el costarricense sí es muy proteccionista también, muy proteccionista con las empresas nacionales y con lo que viene siendo lo estatal, ¿verdad? Pero Pero eso no niego. tengo ahí un par de Sí. preguntas con lo que mencionaste que me parece interesante. Como estás hablando del proteccionismo y las empresas estatales, cuéntame algunos de los problemas que podrían estar ocurriendo actualmente por esa mentalidad. ¿Cuáles son algunos problemas que tú ves que estén ocurriendo? Y también con esto de que sean tan conservadores y rechacen toda esta tendencia neomarxista, como lo llamaste tú, de la identidad de género, la ideología de género, todas estas cosas. Me imagino que entonces tiene más peso ese pensamiento socialista más tradicional de la década de los 60, o eso tampoco está presente. Ok, bueno, con respecto a lo que viene siendo el proteccionismo, sí lo considero totalmente negativo porque, como te vuelvo a repetir, no va a estar basado en la oferta y la demanda, ¿verdad? Y lo que hace es que las empresas nacionales se mantienen en un estado de mediocridad, no les interesa innovarse, no les interesa mejorarse. También, al haber tantas empresas públicas, genera más impuestos, genera más corrupción también, y vemos que lo que viene siendo la Caja de Seguro Social tiene un montón de errores, tiene un montón de fallas. Hay gente que espera, digamos, a que los operen a tal enfermedad por, no sé, por varios años, y nada que les llega, digamos, esa operación. Y ahí como que hay tráfico de influencias, lo que viene siendo, digamos, la construcción
de cosas públicas, de carreteras, de todo lo que viene siendo para el bien común, ¿verdad? Sí se llama una empresa privada, pero hay como una organización entre el gobierno y las empresas privadas, ¿verdad? Esa argolla que decimos acá, y que hay donde se da mucha corrupción. Imagínate que hay una carretera que ha sido muy importante, que se construyera hace como que más de 30 años o 40 años y no se ha terminado por esa misma situación, que ha habido tanta corrupción entre lo que viene siendo el gobierno y las empresas privadas externas, que se mantiene ese ciclo de verdad, y aún ahora se sigue viendo esos casos de corrupción. Entonces está muy difícil, digamos, lo veo complicado todavía para el costarricense darle esas ideas diferentes de privatización, aunque el costarricense está cansado de tanta corrupción, como que no entienden que hay otras alternativas a ello, ¿verdad? Que viene siendo la privatización, pues. Entonces, sí lo veo complicado en ese sentido. Y con respecto a lo que viene siendo, la ideología de género, todo este tipo de cosas, sí, el costarricense ha rechazado todo este tipo de cosas. La mayoría de costarricenses no lo acepta. Entonces, es una ventaja de cierta manera, porque me imagino que tú tienes una idea, digamos, de que todo este tipo de cosas, de organizaciones, de que hay cierta influencia de otros grupos, no sé si llamarlos elite o otra gente externa, organizaciones, por ejemplo, como la Open Society Foundation, que están generando dinero a través de todo este grupos de ideología de género, de los homosexuales, las feministas, todo este tipo de cosas. Y aquí en Costa Rica se les complica bastante, digamos, poder incorporarse, porque el costarricense rechaza totalmente este tipo de cosas. Pero entonces, eso ya vemos que no está realmente presente, no es el mismo problema que ocurre con respecto a la izquierda en esas temáticas. Pero entonces, hay una presencia más fuerte tal vez de una izquierda más, que aquí llamaríamos antigua, pero tal vez ahí es contemporánea, con un pensamiento más socialista conservador. Pienso un poco tal vez en los sandinistas de Nicaragua, que se declaran a sí mismos católicos, evangélicos, cristianos, pero también comunistas o socialistas. ¿Hay algo también similar así en tu país, en Costa Rica, o eso tampoco está presente? Bueno, con respecto a ello, yo considero, si tú le preguntas a cualquier costarricense, normalmente ellos van a decir que no. Ellos no son socialistas, no son comunistas para nada. Y ellos consideran más bien que son como moderados. Ellos piensan que son como de centro o algo así por el estilo, pero tampoco aceptan mucho lo que decirles que son de derechas, pues. Costa Rica tiene esa ventaja, digamos, a respecto a varios países, que no ha tenido, digamos, un partido político poderoso, digamos, que haya quedado en elecciones, que haya sido totalmente socialista. Sí tuvimos una dictadura, que fue la dictadura de los Tinocos, pero una dictadura militarista, ¿verdad? Considero que era más enfocado al fascismo. Entonces, pero fue una dictadura casi de 2 años, no fue que durara mucho, digamos. Entonces, en Costa Rica nunca ha habido tanto extremismo de una ultra de izquierda o ultraderecha. Siempre ha habido como los liberales, los conservadores, y después están los socialdemocracia. En ese periodo, digamos, de lo que viene siendo 1949, ahí empezó todo ese periodo de socialdemocracia. Entonces solo había casi como un bipartidismo, o sea, solo era Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana. Y así eventualmente, digamos, cada año cambiaban, pero yo siento que no había mucha diferencia entre los dos partidos, porque tenían la misma base socialdemócrata. Entonces, mientras al costarricense se le mantenga la religión y no se le toque, y mantenga esa idea de la familia y digamos, todas las ideas conservadoras, pero digamos, con ese estatismo del Estado benefactor que ayuda al costarricense, el costarricense está como satisfecho, pues, y hay todavía mucha gente que va a seguir votando por partidos socialdemócratas. Estoy seguro que en las próximas elecciones va a pasar algo así. Y sí, el costarricense yo creo que es como conservador, pero sí tiene tendencias de izquierda, pero no una izquierda tirando a comunista o a socialista, pues. Pero tú que ves los problemas y estás allá, a consecuencia de este sistema que tú observas que es negativo, que está ocurriendo en Costa Rica, ¿está viendo algunas consecuencias como aumento del desempleo, inflación, no sé, altos niveles de corrupción, mal gasto? ¿Cuáles son los problemas que ves que son los principales en Costa Rica, que son consecuencia de este tipo de políticas socialdemócratas que se han aplicado? Bueno, Costa Rica, digamos, actualmente tenemos iniciando un sistema que es lo que viene siendo el plan fiscal. El plan fiscal está basado en lo que viene siendo el impuesto con el valor agregado.
Entonces, la idea es como ir subiendo más impuestos a ciertos productos de la canasta básica y a otros servicios para, digamos, pagar la deuda externa que tienen con países o con ciertas empresas, ¿verdad? ¿Y cómo se ha venido todo este proceso para llegar a lo que estamos actualmente? Por la misma situación, que hemos estado en un gobierno socialdemócrata y los socialdemócratas tienen esta idea keynesiana de generar deudas para que haya más trabajo, para que haya más empleo, ¿verdad? Entonces, lo que ha pasado es que ha habido tanta corrupción, muchos presidentes de esta nación se han tenido que ir de este país porque se han robado millones de dólares, y ha habido muchas, digamos, situaciones corruptas que se han visto y que el costarricense los ha logrado ver con sus propios ojos. Y yo siento que aquí el costarricense como que se le olvida muy rápido las cosas y lo deja así como que es otra historia y pasemos página, ¿verdad? Entonces sí, o sea, sí ha habido muchos casos de corrupción y por esa misma situación, con respecto a que se sigue votando en la socialdemocracia, el Estado benefactor, se suben los impuestos, se busca que ayudar a la población, pero ha habido tantas situaciones con corrupción y se están quedando totalmente con eso, ¿verdad? Entonces lo ven más como un caso particular, como que el problema fuera de una persona, de este, de otro, pero no un problema sistemático, sino que el presidente o el político o en realidad la persona de turno fuera la que tuviera el problema. Sí, la gente piensa que es como el presidente de turno. Ah, mira, este fulano se robó tanta cantidad, pero no lo vamos a ligar totalmente con el partido, ¿verdad? Entonces la gente sigue pensando, ah, no, es que fue este presidente. Y no se dan cuenta que esto más bien es como algo más grande, digamos, algo más enfocado a lo que viene siendo el partido en sí, a los partidos que han habido. Entonces ahí sería complicado cambiar eso. Y tengo una duda también con respecto, para tratar de aterrizarlo a problemas que tenemos otros países, por ejemplo, el tema de inmigración, que no sé si allá será un tema, porque tengo entendido que Costa Rica es el más próspero de los países centroamericanos, dejando de lado Panamá. Entonces, tomando en cuenta que tiene alrededor países que digamos que no están en una muy buena situación, ¿les han llegado personas de esos países o en realidad no es un problema en Costa Rica? Por supuesto, nos han llegado, o sea, yo te voy a decir que Costa Rica de aquí a unos años, si no se controla la inmigración, va a ser parte de Nicaragua, porque la mayoría de inmigrantes que hay aquí en Costa Rica son nicaragüenses. Bueno, con la misma situación que me imagino que ustedes ya están informados, que viene siendo con la situación sandinista, ¿verdad? Con Daniel Ortega. Muchos nicaragüenses han venido aquí digamos, a buscar nuevas oportunidades para mejorar su calidad de vida. Entonces sí ha habido una gran un gran grupo de inmigrantes nicaragüenses. Con respecto a otros países como de Centroamérica, como Honduras, Guatemala, y todo eso, no ha habido tanta influencia, más que todo viene siendo los nicaragüenses. Eh, sí hemos tenido como una prosperidad, no hemos tenido guerras actualmente. Creo que es por la misma situación de que Costa Rica se ha mantenido como en cierta neutralidad, no tenemos gobierno, no tenemos militares, y estamos muy parecidos a Panamá, solo que Panamá es un poco más abierto al mercado libre y está un poco mejor económicamente que nosotros. Pero sí, lo que viene siendo es que estamos teniendo mucho inmigrante nicaragüense, que yo no voy a generalizar, decir, mira, es que los nicaragüenses son tal cosa, pero se ha visto muchos asesinatos, muchas violaciones y muchos actos criminales dados por nicaragüenses. Lo que pasa es que actualmente con este gobierno progresista, con estas ideas de hay que traer a los inmigrantes son buenos, todos son buenos, hay que ser abierto a fronteras, más bien aquí usted puede llegar a ver casos donde se le da prioridad a un inmigrante nicaragüense en lo que viene siendo la parte de sanidad ante un costarricense, o sea, se le da más prioridad, se han dado bonos de vivienda a inmigrantes, se les ha ayudado económicamente. Entonces ahí vemos ya la inconformidad del costarricense. El costarricense no le gusta para nada tener que estar lidiando con esto. Y la mayoría de costarricenses, como te digo, es conservadora. Entonces, hay cierto rechazo a los nicaragüenses. No es un odio tan extremo como otros países con ciertos inmigrantes, pero sí mucho rechazo. Y yo considero que el costarricense promedio, pues, si fuera por ellos, taparían totalmente de la inmigración, ¿verdad? Sí, lo comprendo. Disculpa que está pasando por acá una ambulancia y ese sonido que estaba sonando de fondo. Y ya, entonces al final, sí, que son cosas que pasan, uno no lo controla tampoco.
Sí, hay alguien gritando. Sí. Tengo un poco también la duda entonces que ya hay ciertas similitudes. Podemos observar que aunque sea un país centroamericano, una realidad tal vez distinta a la que están escuchando acá distintos de los auditores, en realidad tiene problemas similares a los que puede tener un país como Chile, como Perú, que acá puede que sea el problema con inmigrantes venezolanos, colombianos de distintas partes, pero ustedes tienen el problema de los sandinistas de Nicaragua. Sí. No han tenido problemas como los sandinistas, también son, creo que tienen grupos guerrilleros, no han tenido problemas como con grupos que se les pasan de la frontera, conflictos de guerrilleros, cosas por el estilo. Sí, hemos tenido un conflicto hace poco con respecto a una lucha con un sector fronterizo. Ahorita mismo no tengo el nombre, pero sí hubo un conflicto muy complicado y hubo las cortes internacionales y todo, y en esta situación, ¿verdad? Llegaron muchos militares nicaragüenses y se empezaron a apoderar de ciertas partes que realmente pertenecían al pueblo costarricense. ¿Qué pienso yo? Que como Costa Rica no tiene ejército, el país vecino no siente tanto temor a un ataque directo al país, ¿verdad? Costa Rica es un país que siempre ha demostrado que es pacífico, que no le quiere hacer daño a nadie, tenemos ese eslogan del pura vida, ¿verdad? Que es ser, bueno, una persona tranquila, que no le hace daño a nadie, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, Nicaragua ha tenido como el descaro de tomar ciertos pedazos de lo que viene siendo el país, y ellos querían hacer a futuro un tipo canal de Panamá en el norte, pero más enfocado en lo que viene siendo las ideas de hacer argollas con ideologías comunistas o de izquierda, como con Rusia, con China, como lo pasa con Cuba, con Venezuela, todo esto porque los sandinistas también son comunistas, ¿verdad? Entonces, por ahí se estaba viendo eso. También hubo un daño grave a lo que viene siendo el medio ambiente, porque tratando de hacer un canal, que es que un canal de Panamá, pero no se pudo lograr ese nivel, ¿verdad? Hubo muchos daños ambientales a esa zona, ¿verdad? También lo que viene siendo, nosotros los costarricenses tenemos como esa preocupación de que pueda pasar que si Nicaragua le nace, puede venir a invadirnos, ¿verdad? Porque ellos tienen poder militar, nosotros no tenemos poder militar, no tenemos quien nos pueda defender totalmente. Tenemos el poder policial, pero los policías costarricenses no están tan capacitados para poder lidiar con militares, ¿verdad? Lo que sí tenemos de defensa es la parte marítima y la parte aérea, que la parte aérea y marítima es del gobierno de Estados Unidos. Hay ciertos tratados que hemos tenido con los estadounidenses, entonces nos dan como cierta protección en esas partes, pero lo que viene siendo ya lo que es el país en sí, estamos muy vulnerables a un ataque de cualquier país, si le da la gana perfectamente, y de invadirnos lo puede hacer, porque Costa Rica está totalmente desmilitarizada, ¿verdad? Entonces, y tampoco les han sí permitido hacer las milicias ciudadanas, me imagino, porque dijiste antes que había mucha restricción a la tenencia de armas también, sí. y el gobierno no permite, por ejemplo, que se formen grupos ciudadanos de defensa, milicias ciudadanas como hay en Estados Unidos y en realidad en Brasil actualmente, para que den un poco el tema de la defensa y la seguridad. El gobierno no permite ese tipo de cosas, que sería una defensa ante invasión extranjera. Ok, bueno, aquí lo que hay es como grupos de vigilancia. O sea, hay grupos de comunidades donde hay vigilancia de que haya un ladrón, un criminal, pero no es un grupo armado como el que tú mencionas. No es algo a gran escala. Es como lo normal. Si ven a un sospechoso, se informan entre ellos, hablan con el policía, de todo esto, pero de ahí nada más. Los costarricenses no tienen la disponibilidad para poder defenderse ante una amenaza externa. Entonces, Costa Rica, como te digo, no tenemos, los costarricenses nos quieren quitar las armas y no tenemos el poder de defendernos contra otra amenaza externa, porque los policías tampoco es que tengan armas de gran calibre, y a veces nos llegan ciertos ¿cómo decirlo? Cosas militares de Estados Unidos que nos donan un avión o nos donan un carro militar, pero es algo perdido, ¿verdad? Es una donación que se da y no es algo que uno diga, mira, va a ser algún cambio, ¿verdad? Entonces, sí, el costarricense está totalmente está debilitado en ese sentido, digamos, en la parte de seguridad, porque nadie, o sea, los costarricenses y la legislación que hay quieren quitarnos las armas, limitárnoslas,
y yo creo que cada vez más va más a eso, ¿verdad? Y más con este gobierno progresista que planea que solo los policías tengan armas y listo, ¿verdad? Entonces, sí, está muy complicado esa situación y esa preocupación que nos llega, ¿verdad? Porque puede que Nicaragua recibe muchas armas de Rusia, por ejemplo, y puede mejorar su nivel armamentístico. Y Costa Rica no, o sea, a veces yo veo costarricenses que dependen y piensan que Estados Unidos va a venir a defender. Tampoco considero que Estados Unidos vaya a perder va a mandar todo su poder militar a defender a un pequeñito país, ¿verdad? Lo Que dudo no también es, mucho. Poco probable. sí, 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 o sea, sí. La mayoría de costarricenses considera que Estados Unidos nos defiende porque tenemos ciertos tratados. De hecho, hay gente que se burla mucho de Costa Rica porque dicen que somos como el Puerto Rico 2.0, que somos como parte de Estados Unidos, eh, que Estados Unidos nos va a defender y todo este tipo de cosas que realmente son mentiras, ¿verdad? Este es un país totalmente independiente. Entonces, sí, digamos, está muy difícil la defensa nacional, está muy complicada en ese sentido. Entonces es un tema medio paradójico porque tienes por un lado a un gobierno que no tiene ejército, que me gustaría que nos explicaras por qué no tienen ejército, encuentro que es muy particular, pero no tienen ejército. Y por otro lado, el gobierno no permite que los ciudadanos se armen y puedan organizarse para defenderse ante estas amenazas y dice que solo la policía puede tener armas y no de gran calibre. Entonces básicamente está generando, no porque no surja de manera natural, sino de manera impuesta, una situación en que ante cualquier amenaza externa los van a arrasar, los van a destruir completamente. Ujú, sí, claro. Bueno, con respecto a la abolición del ejército de Costa Rica, bueno, la abolición del ejército se dio en el año 1948, el 1 de diciembre, ¿verdad? Eso fue implementado por, digamos, por el primer presidente socialdemócrata. De hecho, gracias a él, Costa Rica es el país socialdemocracia por excelencia. Este señor es como el George Washington para los estadounidenses. Aquí el costarricense lo tiene alabado a este señor, que es José Figueres Ferrer. Este fue el primer presidente socialdemocrático que implementó lo que viene siendo la abolición del ejército, también implementó muchas organizaciones públicas. Entonces, ahí fue donde él inició la idea del Estado benefactor, que aún ahora se sigue pensando que se va a cumplir, ¿verdad? ¿Qué fue la idea de este presidente? Bueno, ellos simplemente querían utilizar el dinero de impuestos de los ejércitos para lo que viene siendo educación. O sea, la idea de él es darle más dinero a lo que viene siendo la educación, la sanidad y otros aspectos de públicos, ¿verdad? Entonces, digamos que es algo positivo en cierta manera porque ya no se va a gastar impuestos en lo que viene siendo los militares, ¿verdad? Y yo pensaba que a futuro puede que los costarricenses pueden armarse, pueden hacer ejércitos privados, bueno, comicidades libertarias, ¿verdad? Mm. Es muy viable porque Costa Rica, como no tiene ejército, es más como siento más libertad de que no nos vengan a hacer una dictadura, ¿verdad? Pero también tiene sus consecuencias negativas y que nos pueden invadir cualquier otro país. Y también tuvimos esas repercusiones con Nicaragua en el pasado. Y tuvimos con lo que viene siendo, no sé si tú has escuchado, con un personaje estadounidense que tenía una idea del destino manifiesto. Bueno, con respecto a lo que viene siendo a la invasión, fue de este señor que era William Walker. William Walker tenía unas ideas de lo del destino manifiesto, no sé si te conoces de ese tiempo, de ese periodo de 1800, donde los estadounidenses pensaban en dominar todo, ¿verdad? Porque Ujú, les sí, sí. nacía, porque ellos estaban escogidos. Bueno, entonces William Walker empezó a dominar ciertas partes de Centroamérica y de hecho William Walker fue presidente de Nicaragua. Entonces él decidió tratar de conquistar Costa Rica, ¿verdad? Y Costa Rica en ese periodo tenía un ejército, pero no un ejército totalmente complejo, porque era una nación muy pequeña. No es como poner, no sé, a Colombia o México, otros países más grandes que tenían un ejército que se podía defender. Y aún así, los costarricenses pudieron rechazar a estos que se les llaman los filibusteros y poder mantener esa independencia. Entonces, lo curioso es que se habla mucho de esa figura de los militares de ese tiempo, pero ya ahora el costarricense no quiere ligarse totalmente, no quiere ligarse con los militares, no quiere nada con ellos. De hecho, para ellos es como te dije antes con la privatización, es algo innombrable decir, bueno, Costa Rica deberíamos traer un ejército nuevo. Eso es lo peor que se puede hablar aquí en el país. Entonces, sí, con respecto a toda esa situación,
de, de los militares, sí, no lo veo algo positivo porque no tenemos la defensa privada y tampoco la defensa pública para defendernos ante otros agentes externos. Entonces es interesante porque se acuerdan un poco de esas temáticas, pero no quieren volver a tener un ejército, como que no les gusta la idea, pero por ahora Ujú, también tienen rechazo a que los privados puedan hacer algo. Entonces ujú, básicamente le quieren estar en un estado de limbo, pero probablemente igual eso se podría cambiar con esfuerzo a futuro y me parece más probable para un país como Costa Rica que se tengan milicias privadas o ciudadanos armados, que eso es un cambio de mentalidad nada más, que empezar a ujú, financiar desde cero un ejército. Que creo que me parece que por lo que tú cuentas que ya está como rechazo dentro de la identidad cultural costarricense. ujú. Sí. Sí, digamos, Costa Rica creo que está enfocado en otros asuntos, en menos de lo que viene siendo seguridad, como que no, no le da tanta importancia. Mm. Ellos están más enfocados en ideas de seguir cuidando el medio ambiente. Aquí está, como te digo, el ecologismo muy fuerte en este país. Entonces, carece en ese sentido. Yo personalmente pienso que, aunque te estoy comentando muchas cosas de Costa Rica un tanto negativas, yo siento que Costa Rica tiene potencial a ser un país mucho mejor en Latinoamérica. Vemos a Panamá, Panamá es Mm. nuestro vecino, de hecho tenemos muy buena relación, es curioso porque la mayoría de países vecinos no se llevan mucho, pero en comparación a Nicaragua, que no nos llevamos mucho para nada, o sea, hay muy poca relación positiva entre Nicaragua. Panamá es todo lo contrario, o sea, nosotros nos llevamos muy bien con los panameños y hay muy buena relación y yo siento que puede llegar a Costa Rica a ser mejor que Panamá, o sea, podría ser mucho mejor, tiene el potencial. Entonces, yo pienso que aunque estemos mal, creo que a futuro el costarricense sí va a cambiar esas ideas y siento que puede que llegue por lo menos a una idea conservadora pero de derecha o más liberales, pues. Entonces sí siento algo positivo en eso, o sea, porque la gente está cansada de este gobierno. Desde que se inició este gobierno hubo marchas nacionales con lo que viene siendo el sindicato, como te mencioné antes, con lo del IVA. Los sindicatos estaban totalmente en contra, hicieron marchas todos los grupos de trabajos como los pesqueros, como los camioneros, como la parte de educación. De hecho, el año pasado hubo un problema serio con lo que viene siendo la educación de este país, porque la mayoría de docentes estaban en huelga y muchos estudiantes se atrasaron totalmente y tenieron que retomar sus estudios hasta el siguiente año. Entonces imagínate el problema generacional que va a haber con Mm. esos estudiantes y con todo lo que viene siendo que se vaya para la parte universitaria, ¿verdad? Todo ese atraso que va a haber. Entonces, sí, el costarricense está harto de este gobierno desde que se inició y sí, yo que tiene un buen futuro costarricense de ir a votar por un partido más conservador. Yo personalmente lo que me interesa es más lo económico, más las libertades individuales. Me da completamente igual lo que el costarricense crea o lo piense, mientras no me afecte a mí y no me imponga nada. Yo estoy feliz, digamos, de que haya más libertades, de que haya mejoramiento económico en el país, ¿verdad? Entonces, como te digo, o sea, sí siento que va a haber mejoras en el país, económicamente hablando. Ahorita estamos mal, pero sí siento que va a mejorar y siento que ya el costarricense está como ya teniendo estas ideas no tan libertarias, pero sí un conservadurismo más de derechas, ¿verdad? Y yo ya Mm. estoy viendo muchas personas alrededor mío que antes eran progresistas y todo esto y se dan cuenta de lo que es realmente e investigan más y ya están tomando otras ideas totalmente diferentes. Entonces siento que sí va mucho mejor en comparación a otros países latinoamericanos. Sí, te comprendo. Qué bueno que tengas una visión optimista a futuro, aunque uno reconozca los problemas actuales. Yo también tiendo a pensar un poco así para mi país Chile, para Argentina, que es un caso bien particular, o Perú, Sí, que hay sí. problemas en nuestros países, pero yo les veo que tienen un potencial enorme. Y por lo menos yo siento que tanto en Chile como en Argentina, no puedo hablar de otros países, bueno, y Brasil también, lo veo en el Ujú, crecimiento que han tenido los libertarios en esos países, que cada vez crecen más y que todavía son no sé, 5% en Argentina u 8%, acá será un 1% que va creciendo a poco, pero van apareciendo y tienen más fuerza. En Brasil ya son uno de los movimientos importantes de ese país. Y por eso quiero pasar a la parte final de esta entrevista,
que es preguntarte a ti personalmente cómo llegaste a tus ideas libertarias, si conoces al movimiento libertario de Costa Rica, si son relevantes o no, cómo su estructura interna, si lo conoces, pero particularmente cómo llegaste tú a esas ideas. Bueno, voy a contarte un poco mi historia con respecto a mis ideologías políticas. A mí no me avergüenza decir lo que pensaba antes y todo. De hecho, yo tuve mi época comunista de adolescente porque tenía mi profesor de estudios sociales, que usualmente como es algo público, los profesores tienden como esas ideas comunistas, ¿verdad? En las universidades públicas también se ve, y nos metía estas ideas del imperialismo, de que el Estados Unidos es un ser malvado, que desea destruir el mundo, que el capitalismo no sé qué y lo otro, ¿verdad? Después eventualmente llegué a un tiempo donde ya no me interesaba tanto la política y no le di tanta importancia. Y luego hubo como una influencia con lo que viene siendo redes sociales y con amistades cercanas, donde se dio esa idea, digamos, del progresismo y estas mentalidades, y yo también, o sea, aunque me da cierta vergüenza decirlo, yo también fui progresista, era feminista, era pro aborto, era pro LGTB, todo este tipo de cosas, y yo eventualmente tenía esa idea, digamos, que algo no estaba bien conmigo, o sea, estas ideas, porque yo siempre rechacé lo que viene siendo la inmigración masiva. Yo me sentía incómodo con lo que viene siendo normalizar a los homosexuales. Y entonces yo decía, no, es que ¿cómo yo voy a ser progresista? Yo era progresista solamente por tendencia, por sentirme cómodo en mi grupo de amistades, ¿verdad? Entonces yo empecé a cuestionarme, y lo curioso es que cuando yo estuve en la universidad tenía el profesor de filosofía, nos decía muchas cosas progresistas, de que, bueno, usted sabe que los profesores de universidades públicas, todo esto, ellos aprueban todo este tipo de cosas y les incentivan. Pero hay una cosa que me quedó muy marcada en la cabeza que él dijo, que es que hay que cuestionarse absolutamente todo. Y yo en ese preciso momento llegué a cuestionarme esas ideas, digamos, de por qué creo esto, por qué apoyo esto, y empecé a investigar más. Y de hecho fue a Jordan Peterson que me dio esas ideas, de ahí donde fue pasando un periodo más de ser una persona progresista, una persona más conservadora. Tenía mis ideas chocantes porque yo soy una persona de creencia, bueno, soy ateo, ¿verdad? Y la mayoría de costarricenses son católicos y todo ese tipo de cosas. Y yo pensaba que la derecha era religión. Entonces a mí me chocaba demasiado, o sea, yo decía, no, es que yo tengo que ser ateo, tengo que ser de izquierda, porque todos los ateos son de izquierda, y todos los ateos que yo conocía eran de izquierda. Entonces, me chocaba demasiado eso, y yo decía, no, es que no me cabe cómo ser de derecha y ser de ateo. Y ya después empecé a investigar más, y empecé a buscar más, y no era solamente los conservadores. Entonces conocí más información sobre los libertarios, creo que YouTube también me ayudó bastante a investigar más canales como el tuyo y otros más en habla inglesa. Entonces, ahí fue como empecé más a tener esas ideas libertarias. También empecé a investigar más autores de este índole, ¿verdad? Como viene siendo Rothbard, como viene siendo Friedman, Hayek, muchos más, con esas ideas más de una libertad individual, una libertad de expresión, una libertad con respecto a lo que viene siendo el libre mercado. Entonces yo empecé a generar eso, porque cuando ya era totalmente un conservador me chocaba con mis creencias. Y yo no decía, no puedo ser totalmente conservador porque los conservadores tienden a ser creyentes, religiosos, ¿verdad? Entonces llegué a ese momento donde ya vi que lo ideal para mí era lo que viene siendo el libertario, y que quedó marcado a mí, digamos, como lo más lógico, con lo que más sentido común hay, y que hay libertad para todas las personas dependiendo sus creencias de lo que hagan en sus vidas privadas, lo que fuese. La libertad es algo individual para cada uno, ¿verdad? Entonces eso fue como lo que yo considero correcto, ¿verdad? Ya después me enamoré un poco más de lo que viene siendo las ideas anarquistas, y ya estoy como más rechazo al Estado, y que para mí ya el Estado es un ser que nos quita nuestras libertades, que es un ser que más bien para casi con ideas terroristas, de que nos pasa robando a través de los impuestos, todo ese tipo de cosas. Pero digamos que es más como una idea más de algo como un sueño mío de llegar a un sistema anarquista, ahora anarcocapitalista, pero actualmente me considero un libertario a secas. Entonces, con respecto a lo que viene siendo el movimiento libertario costarricense, está muy lejos, porque yo siento que el costarricense está muy radicalizado. Te mencioné antes que la mayoría de ateos son de izquierda, y es que eso es lo que pasa aquí en Costa Rica.
O sea, eres ateo, eres progresista, eres de izquierda. Eres católico, eres conservador, digamos que de derecha, ¿verdad? Entre comillas. Entonces, Costa Rica siempre se ha llevado en esa radicalización. Redes sociales, medios de comunicación, así lo ponen. Entonces, venir con una idea diferente, o sea, decir, no, no soy conservador, tampoco soy progresista, soy libertario, soy más libre mercado, que la gente sea libre de hacer lo que sea mientras no le imponga a los demás sus ideologías. Esas cosas todavía no les entra al costarricense. Entonces, no ha sido muy bien recibido el partido, bueno, el movimiento libertario en Costa Rica, y aún ahora, de hecho, no tenemos ni siquiera un diputado de lo que viene siendo el Partido Libertario, ¿verdad? Entonces, sí, está difícil en esa situación, porque en esta campaña, esta batalla campal que hay aquí en este país es progresistas contra conservadores, y así se ha mantenido. Y a mí personalmente me gustaría que hubiera otra opción, que la gente viera que también está la idea de libertarios, ¿verdad? Entonces, hay que cambiar esa idea del costarricense de la radicalización, de que ellos piensan que es blanco y negro, nada más, que no hay otra opción, que están muy polarizados de mente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo, digamos, llegué a esas conclusiones mías de por qué considero que las ideas libertarias son las más adecuadas, y yo por mi parte deseo mejorar este país dándole más libertad en general. Y entonces, como te digo, personalmente me ha sido difícil conocer a otra persona que sea libertaria en este país, que los hay, pero no hay tanta, digamos, no se ha trabajado mucho en llamar más la atención al costarricense. O sea, el movimiento libertario, siento que falta esas conexiones por fuera. O sea, hay tantos grupos libertarios en otros países que al crear alianzas podrían mejorar la imagen del movimiento libertario de Costa Rica. Entonces, ahí está complicado. Y ya el costarricense, como te dije, está satanizando todo lo privado. Ellos no aprueban nada. Y también hay un conflicto entre los progresistas y los conservadores ante los libertarios. Porque los libertarios, bueno, quieren quitar impuestos, y los progres no, quieren aumentarlos más. Y los libertarios quieren aprobar, por ejemplo, las drogas, que sean legales todas. Los conservadores obviamente se van a poner en contra. Entonces hay como un conflicto que hace que más bien se separe más. Y yo pienso que el libertario debería buscar como unas alianzas por el momento. O sea, tal vez no está muy enfocado en ideas conservadoras de derechas, pero pienso que es un buen aliado para lo que viene siendo actualmente, y a futuro ya el libertario podría ya desprenderse y ir mejorando a sí mismo, ¿verdad? Entonces, Costa Rica hace falta mucho las ideas libertarias. Y lo curioso es que Costa Rica, al inicio de Costa Rica, todos los presidentes eran de ideas liberales. Y después volvimos, no, yo siento que nos retrocedimos a unas ideas más socialdemócratas. Y aquí hay también mucho comunismo y todo eso, pero no tan a gran escala. También hay antifas y todo este tipo de cosas. Nazis también hay, como en todo lado, pero son pequeños grupos. Pero lo que se ha mantenido siempre es eso, la socialdemocracia. Y como te digo, las ideas libertarias todavía está difícil, pero creo que sí puede haber un futuro posible para el libertarismo en Costa Rica. Bueno, te encuentro toda la razón. Yo coincido contigo que la cooperación internacional entre libertarios es bastante importante. Yo tengo esa idea, un pequeño sueño de que eventualmente a nivel latinoamericano los distintos partidos libertarios podamos coordinarnos y apoyarnos de manera internacional como lo hacen otras ideologías, que me parece muy importante, y creo que de esa manera se puede apoyar desde los países que es más fuerte estas tendencias, como puede ser aquí en el Cono Sur, a países como el tuyo donde justamente no hay tanta fuerza todavía. Y ahí te empujo también a que tú también apoyes a difundir, porque cada uno hace su aporte para difundir las ideas, y encontré bastante interesante el tema de que también allá tienen el problema de que los profesores en las instituciones públicas son socialistas o comunistas y están ideologizando a la gente. Acá en Chile tenemos el mismo problema, en Argentina, en Perú, parece ser un problema más bien internacional. Sí. Y con eso Sí. yo creo que vamos Sí, a ir terminando esta entrevista. Fue un placer tenerte aquí en el canal, Julio. Me parece muy Igualmente. interesante los temas que vas contando del ejército, de los problemas que están teniendo con el IVA, distintas temáticas.
Y justamente aprovecho de mencionarle a la audiencia que está escuchando esto, que si alguno es de otro país que no sea Chile y quiere contar un poco cómo es la situación en su país, una contextualización, informarnos un poco de las cosas que están ocurriendo, tal como lo hizo Julio aquí sobre Costa Rica, los invito a que ayuden también a difundir distintas ideas, que se contacten con este canal, con el medio de comunicación que está en la descripción del video, acá abajo, en el cual va a haber un correo que ahí van a poder ver, en el cual pueden enviarme algo para que nos pongamos en contacto y de esa manera puedan conversar conmigo tal como lo hizo Julio y explicar un poco la situación de su país. Y con esto les digo a todos que espero que les haya gustado y que tengan un muy buen día. Hasta luego. Pero antes de terminar este video, quisiera agradecerle a los patrocinadores de este canal, que mensualmente han decidido hacer un aporte voluntario y por eso se los agradezco mucho, que deberían estar viendo sus nombres actualmente en pantalla. Así que muchas gracias a los patrocinadores, y si alguno de ustedes quisiera también hacer un aporte voluntario, los invito a mirar el comentario que estará fijado abajo en los comentarios, donde aparecerán los distintos medios para hacer donaciones mensuales o únicas al canal, y de esa manera que yo pueda continuar haciendo este contenido que ustedes ven de manera gratuita. Espero que les haya gustado el video y nos veremos en el video siguiente. Hasta luego.